La batalla de los bastardos tuvo lugar en el noveno episodio de la sexta temporada de Game of Thrones y enfrentó a Jon Snow y sus aliados contra Ramsay Bolton por el control de Invernalia. La batalla se originó tras la usurpación de los Bolton en el norte, quienes tomaron Invernalia luego de la Boda Roja y se proclamaron guardianes de la región. Con el regreso de Jon y Sansa Stark comenzó a formarse una coalición destinada a recuperar la fortaleza ancestral de la casa Stark. El conflicto se caracterizó por la desigualdad de fuerzas. Ramsay contaba con un ejército numéricamente superior, mientras que Jon reunía a un contingente reducido de casas aliadas y a los salvajes liderados por Tormund. Antes del enfrentamiento, Ramsay utilizó a Rickon Stark como peón, lo dejó correr en el campo de batalla y lo asesinó con una flecha, provocando que Jon cayera en la trampa de avanzar imprudentemente. La batalla se distinguió por su crudeza visual. El ejército de Jon quedó rodeado por los escudos y lanzas de los Bolton, en una formación cerrada que simbolizaba el aplastamiento total de sus fuerzas. El propio Jon casi murió asfixiado entre los cuerpos de soldados y caballos, en una de las escenas más recordadas por su realismo. La situación solo se revirtió con la llegada del ejército del Valle, convocados en secreto por Sansa Stark. Con su intervención, la caballería de los Arryn rompió la línea enemiga y le otorgó la victoria. El resultado inmediato fue la derrota y captura de Ramsay Bolton. Esto fue entregado a Sansa Stark, quien decidió vengarse al dejarlo morir devorado por sus propios perros. La caída del Ramsay significó la extinción de la casa Bolton como fuerza política y restableciendo la casa Stark en Invernalia. El impacto posterior fue decisivo para la trama. La victoria permitió que el norte volviera a unirse bajo el estandarte del lobo Wargo y llevó a Jon a ser proclamado el rey en el norte. Además, consolidó el papel de Sansa como figura política clave, mostrando su capacidad para actuar con frialdad y estrategia. En el plano televisivo, la batalla de los bastardos fue aclamada por la crítica y considerada un hit en la historia de la serie. El episodio obtuvo premios Emmy y se convirtió en una de las referencias culturales más ampliamente recordadas como una de las mejores batallas filmadas en la historia de toda la televisión. Para Jon Snow, la batalla marcó un antes y un después en su vida. Aunque obtuvo la victoria, quedó emocionalmente marcado por el trauma. La asfixia bajo los cadáveres y la brutalidad del combate reflejaron la crudeza de la guerra. Al mismo tiempo, la victoria consolidó su posición como líder natural del norte. Jon pasó de ser un comandante cuestionado a convertirse en la figura central alrededor del cual los clanes norteños volvieron a unirse. Sin embargo, quedó con la carga moral por haber perdido muchos hombres y sobre todo por no haber podido salvar a su hermano menor, Rickon. Para Sansa Stark, la batalla fue el punto culminante de su evolución. Aunque no luchó en el campo, su decisión estratégica de acudir a Peter Baelish y asegurar la ayuda del Valle fue lo que garantizó realmente la victoria. Esto la colocó en una posición de poder real, demostrando que ya no era una niña inocente manipulada por otros. Su venganza personal contra Ramsay, al dejarlo morir devorado por sus perros, representó tanto el cierre de su ciclo de sufrimiento como el nacimiento de una líder calculadora capaz de tomar decisiones implacables. Para Ramsay Bolton, la batalla significó el fin de su reinado de terror. Su arrogancia lo llevó a confiar demasiado en la superioridad numérica y en su crueldad psicológica. Creyó que Jon sería presa fácil tras la muerte de Rickon, pero subestimó la intervención de Sansa. Su captura y ejecución fueron un acto de justicia poética. Morir por los mismos animales que había usado para torturar y cazar a otros. Ramsay pasó de ser el villano más temido a convertirse en un ejemplo de que el sadismo no es suficiente para mantener el poder. Para Rickon Stark, aunque su participación fue breve, su muerte tuvo un fuerte impacto en el desarrollo de la batalla y por supuesto en la narrativa. Fue la chispa que provocó la reacción emocional de Jon, empujándolo a avanzar sin estrategia. Simbólicamente, su ejecución representó el sacrificio final de la inocencia de la casa Stark. Rickon no tuvo la oportunidad de desarrollarse como personaje, pero su destino subrayó la crueldad de Ramsay y la tragedia hacia los Stark. La victoria en Invernalia fue un punto de quiebre para todo el norte. Durante años la región había estado sumida por el caos, primero con la guerra de Robb Stark contra los Lannister, luego con la traición de los Bolton tras la Boda Roja y finalmente con el reinado del terror del bastardo de Ramsay, que gobernaba a base de miedo y crueldad. El triunfo de Jon y Sansa acabó con ese periodo de humillación y devolvió a los clanes norteños un centro de poder totalmente legítimo. La derrota de los Bolton significó también el derrumbe de un régimen impuesto por el sur. Muchos de los del norte habían visto con resentimiento cómo los Lannister y sus aliados otorgaban a los Bolton el título de Guardianes del Norte. Con Ramsay muerto y la casa Bolton totalmente extinta, ese lazo con el poder
poder de Desembarco del Rey se rompió de manera definitiva. La casa Stark, que parecía condenada a la extinción después de tantas pérdidas, regresó a su ancestral asiento. Este retorno generó el renacer del orgullo norteño. Los clanes que hasta entonces estaban divididos y se mantenían al margen comenzaron a reagruparse alrededor de Invernalia. El símbolo del lobo huargo volvió a flamear sobre las murallas y con él el resurgir de la esperanza de la resistencia frente a los enemigos externos. El impacto político fue inmediato. La lealtad de las casas norteñas se restableció, aunque con matices. Algunos clanes habían dudado en apoyar a Jon, lo que generó tensiones que se reflejaron en los capítulos siguientes. Sin embargo, el resultado de la batalla era innegable. Los Stark habían demostrado que podían recuperar lo perdido y que su nombre aún inspiraba obediencia. A nivel simbólico, la batalla fue vista como una reivindicación. El norte, conocido por su dureza y su fidelidad a las antiguas costumbres, recuperaba no solo su capital, sino también su identidad. La proclamación de Jon Snow como rey en el norte, poco después de la culminación de este proceso, fue una muestra clara que en el norte se volvería a gobernar a sí mismo, con independencia de los antiguos designios de Poniente. En esencia, el impacto en el norte fue el de un renacimiento político y moral. De la derrota de la deshonra pasó a la unidad y la esperanza. Los lobos habían regresado y con ellos la promesa de que el norte nunca olvidaría. La batalla de los bastardos marcó un antes y un después en la historia de Westeros. Con ella terminó la usurpación de la casa Bolton y comenzó la restauración de los Stark en el norte. Invernalia, símbolo ancestral de su linaje, fue recuperada tras años de traición y de sangre. La muerte de Ramsay Bolton puso fin a la casa que había sembrado terror desde la caída de Robb Stark. Con su ejecución, el norte se libró de un tirano y se cerró uno de los capítulos más oscuros tras la Guerra de los Cinco Reyes. La victoria otorgó a Jon Snow un lugar ancestral en el tablero político. Ya no era solo un antiguo comandante de la Guardia Norteña, sino el líder capaz de unir a las casas norteñas bajo una misma causa. Fue proclamado rey en el norte, título que lo colocó como heredero de la memoria de Robb, pero también como la figura que guiaría a los hombres del norte hacia una guerra mucho más grande, lo que la guardaba más allá del muro. Por su parte, Sansa Stark emergió como una jugadora clave. Su inteligencia y su papel en la derrota de Ramsay consolidaron su importancia dentro de la familia y dentro de la política norteña. La justicia que ejecutó contra el hombre que la había humillado y torturado representó la venganza del norte y la reivindicación de su propio poder. En el colectivo, la batalla unió nuevamente a las casas del norte bajo el estandarte del lobo huargo. Esa cohesión resultaría esencial en los meses siguientes, cuando la amenaza de los caminantes blancos se volviera imposible de ignorar. En un plano más amplio, la victoria de los Stark alteró el equilibrio de Poniente, mientras Cersei Lannister se ceñía la corona en Desembarco del Rey y Daenerys Targaryen preparaba su invasión desde Essos. El norte se fortalecía bajo un nuevo líder, Jon, convertido en rey por voluntad de su pueblo, quedaba destinado a desempeñar un papel crucial en el futuro inmediato de los Siete Reinos. La batalla de los bastardos representó la resurrección del norte y el regreso definitivo de los Stark bajo una fuerza central en Poniente. Fue el final del dominio Bolton y el comienzo de una nueva legitimidad para Jon Snow y Sansa Stark. En lo inmediato devolvió Invernalia a su linaje, en lo político consolidó la unión de las casas norteñas bajo un nuevo líder y en lo narrativo preparó el escenario para las dos guerras que definirían el futuro, la lucha contra los caminantes blancos y el conflicto final con el Trono de Hierro. En esencia, este enfrentamiento no fue solo una victoria militar, fue el renacer de un símbolo, el lobo huargo destinado a rugir de nuevo en la historia de Poniente. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver mi contenido y ya saben, si les gusta, suscríbanse, coméntenlo y compártanlo con sus amigos porque eso me ayuda a crecer muchísimo. Y sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Mr. Davey y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.